A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Nos comunicamos a través de una red muy grande de radios. Nos están escuchando en este y en otros horarios a través de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Otra red más en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Canales de televisión también, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más. Aparte, AM Tagua nos pone en podcast y también estamos en todas las plataformas móviles. Usted nos puede ver y escuchar a través del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Así que son los medios por los que usted nos puede escuchar a Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, y continúan las lluvias, continúan los huaicos en muchas partes de nuestro querido Perú. Ayer una noticia bastante preocupante, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, ha dicho que de vigilantes al fenómeno del niño, ese era nuestro estado, hemos pasado al estado de alerta en cuanto al tema del fenómeno del niño, porque ha aumentado el calentamiento del mar. Pero necesita más o menos 3 meses para confirmar todo esto, ¿no? 3 meses tienen que repetirse las condiciones de las aguas cálidas para confirmar que tendremos pues el fenómeno del niño. Ya se advirtió, ya Rosa María lo comentó con el doctor Baigorria el día viernes pasado, hace una semana, y se armó todo después todo el alboroto. De este tema y de otros temas que están pasando en la política nacional, Rosa María nos va a hacer el análisis. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, acá recibiendo nueva información sobre el niño costero. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la posibilidad de un niño global, pero antes de hablar de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y esta mañana nos acompaña la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y por supuesto, contamos también con la colaboración de todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación
a través de todas las billeteras electrónicas disponibles en el Perú. Nosotros estaremos muy contentos de recibir esa donación. 5 soles, felices los recibimos. Por favor, lo que tengan a mano, muy bienvenido, porque de eso vivimos. Y también, por supuesto, recordarles siempre que si no tienen Yape o Plin, pero tienen una tarjeta de crédito, no importa en qué lugar del mundo estén, todos los peruanos que nos escuchan en el exterior colaboran con nosotros a través del PayPal, que es una forma muy rápida, muy sencilla de hacerlo y muy segura. Lo hacen a través de la página web de Radio Santa Rosa. Y bueno, a ver, hay noticias nuevamente, igual que ayer, igual que anteayer. Toda esta semana ha sido muy dura, la verdad. Noticias que una y otra vez confirman la importancia de prevenir. Eso es la conclusión final que tenemos luego de una semana de estar advirtiendo lo que está pasando. Hoy hay varios aniversarios. Hoy se cumplen 100 días del gobierno de Dina Boluarte. Vamos a hablar de eso. Hoy también es una semana de que advirtiéramos que todo lo que está pasando iba a pasar. Hoy también son 100 días de que Pedro Castillo diera un golpe de Estado. Eso no hay que olvidarlo. Así que vamos primero con las advertencias. El viernes pasado, el presidente ejecutivo del Senami habló también sobre el niño costero y sobre el fenómeno del niño. Y lo dijo claramente. Tenemos 49% de posibilidades de tener un niño global. Eso recién lo vamos a poder confirmar en agosto. ¿Ok? Primer dato. Segundo dato. En las próximas 6 semanas, me lo dijo hace una semana, o sea que en las próximas 5 semanas, vamos a poder corroborar si estamos ante un niño costero. ¿Por qué? Porque depende del tiempo en el cual permanezca la temperatura del mar caliente. ¿Ok? Esa era la vigilancia que se estaba observando. Ayer se ha pasado de vigilancia a alerta. Acá tenemos la comunicación oficial del EFEN. Estado el sistema de alerta, alerta del niño costero. O sea, ya no estamos vigilando, están en alerta. ¿Y qué dice el alerta? Cambios inusuales en el acoplamiento océano-atmósfera, la zona norte y centro del mar peruano han propiciado que el calentamiento esperado para marzo probablemente se extienda hasta junio con magnitud débil. ¿Esto puede cambiar? Sí puede cambiar. Puede hacerse más débil o hacerse más extrema. Así pasa con los meteorólogos. No te pueden decir contundentemente, hoy te puedo decir lo que va a pasar en julio. Pero sí puedo prever algunas líneas y te están diciendo, por ahora tenemos un niño costero que va a incrementar la temperatura del océano hasta julio. ¿Qué significa que se caliente el agua? A ver, señora, cuando usted calienta el agua, ¿cierto? Sale vapor. Y ese vapor en la atmósfera se convierte en nube. Y la nube se convierte en lluvia. Por eso la temperatura del mar es muy importante y tiene que medirse. Muy bien. Las temperaturas superficiales del mar en la zona norte y centro del mar peruano podrían ser superiores a 27 grados centígrados y 26 grados centígrados en marzo y abril. Eso es bien rico para bañarte en el mar, ¿eh? Pero tiene esta consecuencia. De nuevo, muy caliente, evapora, más nubes, chocan con los Andes, llueve. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos el ciclo del agua, cuando se los enseñaban en el colegio? Llueve, se forman lagunas, bajan por las quebradas, se forman huaicos, llevan aludes con piedras, con lodo, y llegan a los ríos van a la costa, entra el agua al mar, se vuelve a calentar, se evapora, eso se llama el ciclo del agua. Ya, eso es lo que vamos a tratar, que es lo normal en todas partes del mundo, pero como nuestra costa está bañada por una corriente fría, que es la corriente de Humboldt, este fenómeno la costa peruana no lo tiene y por esa razón la costa peruana es desértica.
cruzada por valles. Es un gran desierto. En Tumbes ya no, ya en Tumbes se vuelve un poco más tropical, pero es un gran desierto cruzado por ríos. Y esos ríos, ¿no es cierto? A veces, cuando hay este fenómeno, se desbordan. Y al desbordarse, arrasan con todo. Arrasan con campos de cultivo y con la expansión urbana de las ciudades, que no estaban ahí hace 100 años ni hace 50 años. La expansión urbana de las ciudades de la costa se encuentra con este fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Bueno, acá hay más indicaciones. Para el trimestre abril-junio del 2023 se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y centro, así como en la Sierra Norte y Centro Occidental del país. Para lo que resta de marzo se mantienen las condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y en la Sierra Noroccidental. Entonces, para lo que queda de marzo, puede seguir lloviendo en la costa norte y noroccidental y en la Sierra Noroccidental del Perú. La costa central va a tener unos días de alivio, pero a partir de abril las condiciones están dadas de nuevo para que el ciclo del agua termine con más lluvias. Muy bien. ¿Qué más dice el aviso? Dice, de continuar las condiciones cálidas anómalas, si continúa así, se prevé que la anchoveta se repliegue a la costa y finalice el proceso de desove de verano del shock. Perdón. Se prevé que la anchoveta se repliegue a la costa y finalice el proceso de despegue de verano del shock norte-centro. Los recursos Jurel, Caballa y Bonito presentarán mayor disponibilidad y accesibilidad a la pesquería. La merluza mostrará un desplazamiento longitudinal de su población al sur en la zona tradicional de pesca. Claro, ¿por qué? Porque la anchoveta es esa riqueza del mar peruano, es hija de la corriente Humboldt, es una corriente fría. Si el mar se calienta, la anchoveta se repliega. Eso tiene un impacto enorme en la industria de la pesca peruana. Estas noticias son seguidas por el mundo agrícola y por el mundo pesquero con precisión milimétrica, porque de esto depende qué siembran, de esto depende cuándo toman las decisiones de siembra, de esto depende si vas a organizar una campaña grande o pequeña en pesca, depende de muchas cosas, muchas decisiones que luego tienen un impacto gigantesco en el PBI peruano. Depende de qué tan duras sean estas condiciones, mayor impacto o menor impacto tendrán en el PBI. Pero también depende, y acá viene lo que podemos hacer, de las medidas que tomemos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber? Dice así, lo final. En lo que resta de marzo, se espera que los ríos desde Tumbes a Ica sigan manteniendo caudales con niveles de alerta ante posibles desbordes e inundaciones. Los ríos de las cuencas de Apurímac, Urubamba y de las vertientes del Titicaca seguirán permaneciendo caudales muy por debajo de sus valores normales. Es decir, inundaciones desde Tumbes hasta Ica y sequía en el sur. Esto es un cuadro típico de fenómeno del Niño. ¿Qué podemos hacer? Hay estrategias familiares, comunales, de barrio, municipales, distritales, provinciales, regionales y nacionales. Hay estrategias donde cada uno tiene que ver dónde se ubica. Miren ustedes ayer esta imagen terrible que todos hemos visto ayer temprano en la mañana. Una casa de 3 pisos, construida en la orilla del río Rímac, en Chosica. Una casa donde vivían 30 personas que gracias a Dios se evacuaron a tiempo. Se la llevó completita el río. Yo les aseguro que cuando la hicieron jamás pensaron que el río podía llevarse. ¿Quién invierte, no es cierto, 3 pisos para que se los lleve el río? Entonces, lo primero que tenemos que tener es una estrategia clara de dónde estamos. Usted, su familia, párense y miren,
¿Estoy en el camino del Huayco? ¿Dónde estoy? Primera estrategia familiar. Muy bien. ¿Dónde está mi chakra? ¿Dónde está mi negocio? ¿Dónde están mis cosas? Y la segunda acción es, bueno, ¿puedo tomar alguna medida yo solo o necesito organizarme con el barrio entero? Porque si resulta que por acá se inunda el Huayco siempre, de repente nos podemos organizar y hacer una barrera en coordinación con la municipalidad distrital para que se encauce hacia otro lado. O simplemente tengo que elevar, ¿no es cierto?, una pared de ladrillos en la puerta de mi casa y sellar todas las entradas por donde pasa. Entonces, implica sentarte. ¿Tengo el techo bien? Porque si sigue lloviendo, este techo no va a aguantar. Una de las recomendaciones que se está haciendo ahora sí en las infografías de Presidencia de la República es que revisen su techo, que le hagan inclinación, que le cierren las fisuras, que le pongan una capecica. O sea, hay tratamiento. Y ahorita tenemos unos 15 días. Hoy termina la alerta para Lima, todo el norte de Lima, y que está bajo alerta hasta hoy, 17 a la 1 de la tarde. Ahí termina la alerta. Donde ayer se ha notado que ha disminuido la lluvia, pero no han disminuido los huaicos, porque termina de caer lo que está emposado. Pero limpiar, sí, claro, es importante, pero limpiemos y pensemos, ya, voy a limpiar, y durante los próximos 3, 4 meses voy a tener la misma lluvia todo el tiempo. No. Voy a poner un tapón en la puerta, voy a arreglar mi techo, voy a hacer algo familiar, comunal primero. De repente yo y todos mis vecinos nos organizamos para hacer algo que sí podemos hacer para contener. Y luego la municipalidad distrital. Yo anoche con mucha pena vi algo que, para que haya salido del programa de Magali, imagínense ustedes lo escandaloso que es el alcalde Chaclacayo, claro, diciendo, yo acabo de llegar, ¿ah? Yo precauciones no puedo tomar porque yo acabo de llegar. Y la gente es ignorante, pues. Esto es un desastre natural. ¿Yo qué voy a hacer? Chaclacayo ha quedado sumamente afectado. Sí tiene para hacer. Porque por último, sin plata, puedes organizar a tus vecinos. Decirle, miren señores, no hay plata para las casas, pero podemos hacer. No vamos a limpiar California, la calle, la subida, está como bombardeada. Es decir, perdón, la vamos a limpiar, pero no la vamos a asfaltar ahora. ¿Para qué la voy a reparar con asfalto si me están diciendo que va a llover de aquí hasta julio? Pero sí puedo retirar el desmonte. Te voy a poner un camión, vamos a retirar el desmonte. Ayer un alcalde, el alcalde de Yotún, en Lambayeque, lloraba frente a una misión de ministros. Lloraba, decía, no, por favor, no sé qué. Bueno, a ese alcalde hay que orientarlo, hay que darle un sentido, un propósito. Sí hay cosas que se pueden hacer. No es solamente regalar cositas, es organizar a la población. Barrio por barrio, ya, ¿quién es el responsable de este barrio? Usted, perfecto. Hágase un equipo, ya son 4, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, acá hay que levantar un badén. Hay que hacer un badén. Vamos a mandar personal de la municipalidad y ustedes nos tienen que ayudar con mano de obra o con lo que fuera, con materiales para poder terminar de hacer esto en 3 semanas. Organiza a tu gente, barrio por barrio. Y la gente sabe por dónde pasa el agua. Y la gente más vieja sabe exactamente por dónde va a pasar. Luego, a nivel provincial, evidentemente, lo más importante, el manejo integral de una cuenca no lo puede hacer un alcalde distrital, ni un barrio, ni una familia. Pero ahí tenemos también problemas bien graves. El alcalde de Lima, que es a su vez gobernador regional de la provincia de Lima, es gobernador. No puede salir a decir, no me han dejado un mango, pues, no jodan. Discúlpeme, eso fue lo que dijo ayer. Me han dejado una caja quebrada, no tengo un mango, así no, pues, no jodan. No, no, perdón. Él sabía perfectamente, con cargo a verificar lo que está diciendo, pero él sabía perfectamente las condiciones en las que aceptaba ser alcalde de Lima.
y le echó la culpa hasta Dios, ¿no? Menos al que ha gobernado Lima 12 años, Castañeda Alonso. No, el hombre santo y bueno. Todos los demás. Vizcarra se fue del poder en el año 2020. Todos sabemos lo que hizo en pandemia. Yo he sido su principal crítica, una de las más feroces, me han dicho alguna vez. Pero se fue en 2020. El último alcalde, que fue Jorge Muñoz, entró en 2018. Estamos en 2023. En realidad entró en 2019, no, 19, 20, 21, 22, 19. Las elecciones fueron en 2018. Y no culminó su mandato porque lo sacaron y terminó el señor Romero, que dejó muchas cosas inconclusas, entre ellas nuestra Basílica de Santo Domingo y nuestro convento. Es otra historia. Pero lo cierto es que no puedes echarle la culpa al anterior, porque ese es el numerito que nos montan todas las autoridades. Primer número, hemos heredado un desastre. Siempre es así. Miren, el único que verdaderamente heredó un desastre y dijo esa frase fue Alberto Fujimori en 1990, y eso sí era un desastre. Todo lo demás no tiene comparación. Pero hemos heredado un desastre, te pasas así el primer año. Y luego viene este concurso que ya estamos viendo ahora, que se llama The Team Marine de Doping Web. Así, claro. Yo no fui, fue TT. Pégale al que fue. ¿Cómo es esto? No me toca. No me corresponde. Tenemos funcionarios que se meten donde no les corresponden para tomarse una foto y ganarse el cielo con las Marías ajenas. Ahí está todo el Congreso. Y tenemos funcionarios que sí les toca y dicen que no, eso es gobierno central. Y el gobierno central dice, no, eso es municipalidad, eso es gobernador. Y así no se avanza nada. Y así no se avanza nada. Ayer decía el alcalde, la maquinaria la tiene el MTC. En este momento, hoy día, no necesitas maquinaria. Lo vas a necesitar la próxima semana, sí, pero hoy día no. Hoy día tienes que atender la emergencia, tienes que hacer que la gente evacúe. ¿Ustedes han visto brigadas de evacuación? Que es lo primero que tiene en primera respuesta cualquier país civilizado. Sacas a la gente de las casas, tienen que evacuar. Tienen que evacuar. Acá la gente mire y dice, ¡salgan! Todo el mundo corre. Tenemos 2 fallecidos en Lima. Ya tenemos 2 fallecidos que cruzaron donde no debían cruzar. Ayer encontraron a un señor en Río Seco, en Cineguilla, cuando no lo estaban buscando a él, estaban buscando a una señora que está desaparecida hace 3 días. Ahí tenemos a 2 fallecidos. Que con un buen trabajo de evacuación no los tendrías. Claro, también hay la responsabilidad personal, estamos absolutamente de acuerdo. Pero para eso tienes una organización. La municipalidad no solamente es un brazo del Estado que presta servicios, es también un municipio, una cantidad de gente organizada que ante la adversidad tiene una respuesta organizada. Ese es el liderazgo de un alcalde. Hay alcaldes que tienen liderazgo y lo hacen muy bien. Y el pueblo los premia, calladito, no tienen que tomarse muchas fotos. Hay alcaldes que no tienen ningún liderazgo o que renuncian a él el primer día. Dicen, a mí no me toca, eso fue el anterior, yo no puedo hacer nada, no tengo plata. Ese primer nivel de atención de la gente está en su municipalidad. Y ya estuvimos acá esta semana también con el Contralor, con el señor Nelson Chac, y lo ha dicho con toda claridad. Para las cosas que haya que gastar estas semanas de limpieza y atención primaria a la gente, se puede gastar por declaratoria de emergencia. Para eso les dan el decreto supremo. No para que todos digamos, ay, somos solidarios. No, para que puedan gastar. Gasten la plata. Alquilen la motobomba. No hay. Bueno, compren una motobomba. No estaría mal si la cuidan bonito en la municipalidad. Les va a servir para muchas cosas. ¿Qué se necesita ahorita? Desaguar. Hoy día a la 1 termina la emergencia, desaguar, limpiar. Sí necesitas maquinaria. Vas a tener que alquilar maquinaria. Hay privada. No todo el mundo tiene un cargador frontal. Lo alquilas, lo usas, limpias las pistas centrales de tu distrito. Lima tiene que limpiar
las vías metropolitanas, eso estaría de Lima. Tiene que limpiar las vías metropolitanas. Entonces Lima le dice a los alcaldes, yo limpio toda la vía metropolitana, ustedes limpian todas las vías distritales. Y el alcalde se reúne con su comunidad y dice, mire, lo que nosotros vamos a hacer es, para avanzar el trabajo, hacerlo de esta manera. Con colaboración de ¿ustedes cómo pueden colaborar? De esta manera. Organizar, gestionar, gobernar. Eso es gobernar. No sentarse a llorar. Está muy bien que el alcalde evacúe a 40 familias en el río Chillón a una losa deportiva. Bien, porque les ha salvado la vida. Muy bien. Y ahora tenemos que comenzar a organizar qué va a pasar con esas 40 familias. ¿Pueden volver ahí? No pueden volver ahí. Si no pueden volver ahí, ¿a dónde van a volver? ¿Qué va a pasar con lo que está ahí? Hay que demolerlo para agrandar el río, etc. Y a nivel nacional, acá viene el tema que vamos a tratar en un instante. Va a estar con nosotros Amelia Moreno. A nivel nacional, sí se necesita que el gobierno central organice planes de manejos integrales de cuenca. ¿Qué es esto? En el ciclo del agua que les expliqué al principio, ¿no es cierto? Arriba, en esa laguna que se forma y que luego cae, ahí comienzo a trabajar. Ahí comienzo a trabajar. Puedo aprovechar esa agua, puedo no aprovecharla, tengo que canalizar su desfogue, tengo que encauzar ese huaico, o no encauzarlo si no es necesario porque tiene un lugar donde siempre va a ir. En fin, tomar decisiones de ingeniería valle por valle de la costa peruana. Tenemos más de 50 valles en la costa peruana, pero hay 17 o 19 valles que son los que tienen las principales complicaciones. Y eso va desde Tumbes, Piura, obviamente La Valleca, La Libertad, Cajamarca y Maica. Esos valles que tienen las principales complicaciones derivadas del fenómeno del Niño son los que tienen que ser atendidos de manera integral. Reitero, si yo controlo arriba, si yo controlo donde se forma la laguna, entonces tengo posibilidad de tener más control en el cauce. Si yo controlo el cauce, tengo posibilidad de controlar el desborde. Y si a su vez si yo tengo una segunda línea de control del desborde, tengo mayor posibilidad de mitigar el daño. No les estoy diciendo nada que no sepa cualquiera que sepa leer y escribir. Yo no soy ingeniera, como ustedes saben. He pasado años leyendo documentos de este tipo, pero no soy ingeniera. Son cosas que se tienen que hacer y que cuestan muchísimo dinero. Es así, las del manejo integral de cuencas cuestan muchísimo dinero. Porque estás hablando de reservorios, estás hablando de encauzamientos por kilómetros, estás hablando de salidas al mar, porque todo esto finalmente sale al mar. Esta semana, el lunes, estuvimos con el exministro Jorge Nieto, que nos explicaba de otras experiencias latinoamericanas, de control de cuenca con uso total del agua que cae. Total, siendo el agua un bien escaso. Pero claro, nuestras empresas de prestación de servicios de saneamiento en el Perú, la gran mayoría municipales, provinciales, están en pésimas condiciones. Y Sedapal, en este momento, ya lo dijeron ayer, necesitan construir una planta nueva. Las dos plantas que hay en el Perú, en Lima, perdón, una es de 1956, la otra de 1982. Se necesita una planta de tratamiento más, y sobre todo ahora. Y eso debería ser una prioridad de Sedapal como empresa. Porque si no, están absolutamente... ¿Qué pasa? Tú puedes cerrar una, limpiar, pero tienes que tener un backup que pueda seguir surtiendo. Más allá de pozos que se activan también. En este momento, Sedapal puede atender la emergencia, pero está ahí con las justas. Y si va a llover, y llover, y llover, nos va a pasar lo que pasó en el fenómeno costero del 2017, que Sedapal tuvo que cerrar sus compuertas, la tragedia tuvo que cerrar para limpiar, porque lo que te trae el río es todo. La casa que se cayó, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? Materiales, fierros, en fin, todo. Entonces ya no pasa el agua. Tienes que parar
limpiar la compuerta, eso te demora por lo menos 24 horas y volver a abrir, para que se te vuelva a ensuciar, obviamente. Entonces hay mucha necesidad y poco tiempo, y poco tiempo. Poco tiempo porque si nos vamos a un niño global en agosto, esto es todo el año. Entonces sí, en lo cotidiano, tomar decisiones familiares. Hay pequeñas inversiones familiares que hay que hacer. Si usted está pensando en, no sé, alguna cuestión familiar, un viaje, arregle su techo. Ya, ya. Además, aproveche que este marzo va a estar más cálido porque todo se seca más rápido en marzo, en la costa. En invierno hacer estos trabajos hay mucha más humedad. Aproveche. No pinte la casa, ¿no? No tiene sentido pintar. Bueno, en Lima casi nada está tarrajeado y pintado, pero digamos, hay cosas, es como Sedapal salió y dijo, por favor, uso racional del agua, no tienen que regar jardines esta semana. Entonces, hay decisiones familiares que sí, hay que subirse al techo y mirar por dónde vendrá el agua. Eso es muy importante. Eso es una labor de prevención. Y me podrán insultar todo lo que quieran. Ya está probado que no soy exagerada, sino que utilizo la información que me da la autoridad oficial, que es lo que todos los periodistas deberían hacer. Pero lamento que algunas personas hayan tenido que decir las cosas que han dicho. Y me alegro que algunos se hayan desdicho. Abela, el señor Rafael Rey ha mandado un tweet diciendo que se desdice. Decía que yo tenía que pagarle a la gente la plata que había gastado en plásticos. Yo personalmente. Ese es el nivel de la política peruana. ¿Qué les puedo decir? Me desdigo, si ha llovido. Que mire el satélite y que hable con el señor de Senami. ¿Por qué me echan la culpa a mí de que llueva? ¿No? Muy bien. Otra noticia importante es la de los 100 días de Dina Boluarte. Y los 100 días la reciben con un artículo muy bien presentado del New York Times, que recoge buena parte de la información de la República, de IDL Reporteros y de otros medios, La Encerrona, Hildebrand en sus 13, Ojo Público, Convoca, que publican lo que está pasando en el Perú. Y que llega a la misma conclusión que llega el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En el Perú ha habido un abuso de la fuerza entregada al Estado. Hay 48 muertos por proyectil de arma de fuego. Arma de fuego que pertenece a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y esas personas han muerto por estar paradas en una protesta. Y la protesta es un derecho constitucional. Han muerto por ejercer su derecho constitucional. Y podrá el gobierno y alguna prensa que le es adicta decir que esto es una organización criminal, ¿no es cierto? Que todos son vándalos y terroristas. Pero se irán los 48 muertos con proyectil de arma de fuego. Ahí están las necropsias, ahí están los videos. Y ahí está el gobierno que sigue negando su responsabilidad. Por menos, por mucho menos acaban a presidentes en este país. Y el gobierno cree que aquí no pasa nada, que la lluvia, que la tregua, ¿no? Ya está. Pero el problema es que el gobierno tiene que gobernar. Y eso no sabe hacer. Ese es uno de los grandes problemas. No sabe hacer la señora Dina Boluarte gobierno. No gobierna. Y estas lluvias pueden ser su Waterloo. Si piensan que van a obtener rédito político de una mala gestión del fenómeno de niños, están completamente perdidos, eso sale mal. La única forma de sacar rédito político es hacer una muy excelente, buena gestión de la tragedia entre la cual estamos y que va a venir casi de todas maneras. Estos 100 días para Dina Boluarte han sido 100 días de prueba, donde ha quedado probado que quiere quedarse hasta el 2026, que ese es su interés, que no ha movido un dedo por decirle al Congreso me quiero ir, y que no ha utilizado la única carta
de amenaza que tiene política, que es, si ustedes me aprueban en las elecciones, yo me voy hoy. Porque no tiene el carácter, porque no tiene las ganas, porque no quiere. Así es sencillo. Y el Perú está sometido hoy a ese capricho, que podría ser un capricho inofensivo si es que no pusieran a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a dispararle a la multitud. Porque esa idea presentada por el señor Otárola, por la cual los ministros no sabemos de qué se trata, los planes operativos a nosotros no nos consultan, no sabemos qué pasó, la misma actitud que tiene el ejército peruano, que no sanciona a un capitán que obligó a los soldados a cruzar un río, la misma actitud no las va a conducir a buen puerto. Y me baso en la historia del Perú, en mi conocimiento de la historia del Perú. Eso termina mal. Mal, muy mal. He visto a gente con mucho poder, que creyó que podía hacer lo que le da la gana. Y se jactó de su poder. Y miren ustedes, qué triste es el final. Así que no lo hagan, ¿no? Mi recomendación es que no lo hagan. El poder atonta, ¿no? Uf, en el Congreso ni les digo. Ya eso es una cosa pandémica. Gente bien educadita, bien buena, que era bien amable. Te escriben cosas, te insultan, es una cosa horrible. En fin, vamos a una pausa y regresamos con una ingeniera que tuvimos en este programa hace ya muchos meses, en mayo del 2022, cuando se enteró por peruano, por el peruano, si se llama el diario oficial del Perú, se enteró que había sido destituida. Y ella era la jefa de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios desde el año 2019. Había estado con 3 presidentes, con, bueno, con Vizcarra, con Merino, con Sagasti, con Castillo, la jefa de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios más longeva de todas, la que hizo el gran cambio de decir, oiga, tenemos que recentralizar. Bueno, en mayo la votaron. ¿Se enteró? Señora, usted ya no trabaja más. Fue sustituida por una persona que en diciembre fue destituida porque no tenía ni remotamente el perfil para el cargo, pero se imaginan ustedes el botín que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, que tenía un presupuesto de 25.000 millones de soles. Y de eso hablamos el año pasado. Ella está de regreso, ahora es viceministra, pero vamos a conversar sobre su gestión, porque algunos la han puesto en cuestión. Tuvimos una conversación interesante con el Contralor que le dio los matices necesarios que yo creo que hay que darle. Pero de nuevo han vuelto a repetir y repetir en el titular que no se ha hecho nada. Y la palabra nada es bien grande, ¿eh? Es bien grande la palabra nada. Vamos a la pausa y regresamos, por favor, con la ingeniero Amalia Moreno, ahora viceministra de Vivienda. Volvemos. Así, Rosa María, permíteme recordar a nuestra gentil audiencia que los informes para el viaje a Barranca, que es la próxima semana, el viaje a Arequipa en mayo y la peregrinación a Jerusalén va a ser muy bonita. Todos los informes los tiene en el 959-679-662. Repito, 959-679-662. Los cupos son limitados. Pausa y retornamos. Continuamos a pensar más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos en línea con la doctora Amalia Moreno y Rosa María tiene muchas inquietudes para ella. Rosa María, adelante. Sí, 2 precisiones. No es ingeniera, es doctora, ¿no es cierto? Abogada. No me he olvidado, es abogada. Y ya no es viceministra desde fines de enero. 1000 disculpas, yo pensé que seguía en el Viceministerio de Vivienda, pero ya no lo es. Pero hoy vamos a hablar, tuvo un breve paso, la nombraron en diciembre, fines de enero ya no está, y ahora se dedica nuevamente al mundo privado, ¿verdad, doctora? Así es. Así es. Y bueno, vamos a hablar de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, porque ha sido muy mencionada. Y doctora, la primera cosa que me parece injusta
es que se diga que no se ha hecho nada. Así Ese es. es el tremendismo a veces de la burocracia. No se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Y yo tengo acá una ejecución presupuestal de 82.7 y esto es más de 21.000 millones de soles desde el año 2017 hasta el año 2023. Y en su administración es donde está el grueso de ese gasto. Porque de esos 21.000 millones de soles, más o menos 19.000 millones de soles se gastan durante su gestión. Entonces, primer asunto, ¿le parece injusto que se diga que no se ha gastado nada? Bueno, primero agradecerte siempre, Rosa María, por este espacio y coincido contigo plenamente en lo que decías al inicio, ¿no? Creo que nuestro Perú no aprende, no tiene lecciones aprendidas y repetimos la misma historia y hoy queremos convencernos de que la solución a esta, digamos, tragedia a propósito del ciclón Yaku, ¿no? El responsable es solo una entidad, o sea, el responsable es una entidad y es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como si eso significase que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios haya tenido un alcance nacional, que no lo ha tenido, ¿no? Haya tenido pues una solidez como institución permanente como para poder planificar todos los riesgos, que no lo ha tenido, ¿no? Sino más bien ha sido una entidad temporal a propósito del fenómeno del Niño, y lo que tenía que hacer principalmente era reponer las obras dañadas o la infraestructura dañada por el fenómeno del Niño. Con esa idea se creó. Y yo siento que todos queremos ser generales luego de la batalla y decir, no, todos hablábamos de prevención. Los que se han equivocado son los de la autoridad porque no pensaron en prevención. No, no, no. La presión política cuando yo ingresé, y tú puedes ver muchísimos titulares digamos, de crítica a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, era porque no se avanzaba con la reconstrucción, no con las obras de prevención como ahora lo dicen, ¿no? Así es. Y entiendo que en materia de escuelas, hospitales, vías de comunicación, todo lo que era infraestructura pública, sí, se ha hecho. Al 82.7 se ha hecho. Los colegios están, los hospitales están, las postas médicas están, las vías de comunicación están. Todo está. Así es. Hasta ahí, 82%. Entonces, mi pregunta es si eso incluía o no el manejo integrado de las cuencas. A lo que me respondió el Contralor, no, me dijo, eso cuesta 25.000 millones de soles más. Sí. Entonces, sí. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué, por ejemplo, el control de la cuenca del río Piura no se pudo hacer? ¿Cuál fue el problema ahí? Perfecto. Mira, en realidad, para que todos los seguidores de Radio Santa Rosa puedan entender, en el plan se pensó en reconstruir y también se pensó en prevenir, pero digamos que como un tema muy, muy inicial. Es decir, en el plan se ordenó que se haga descolmatación de ríos como medida de prevención. Se ordenó que se hagan estudios para saber qué hacer hacia adelante con la solución, vamos a decir, definitiva de este tratamiento de cuencas. Esas dos tareas que están en el plan de reconstrucción, para los que dicen que no se ha hecho nada, ya están. Lo que ha hecho desde mi, o sea, lo que ha hecho, se descolmató el río Piura. se descolmató el río Piura. Se cuenta con el plan maestro del río Piura en este momento. Y hay que pasar a una tercera fase que no está, y ahí coincido con el Contralor, que es la ejecución de estos proyectos, de estos estudios. Y esa ejecución es la que justamente la directora actual de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de hecho, va a costar 25.000 millones más, ¿no? Porque han hecho ellos ya una corrida. Pero esa corrida, ¿por qué se puede hacer presupuestalmente? Porque ya se cuentan con los estudios de cuánto va a costar cada una de esas obras. Y entonces allí yo quiero también reflexionar, ¿no? Porque es muy importante puntualizar cuando hablamos de prevención, ¿no? Estos estudios han pasado, y eso también es bueno reconocerlo para, por favor, y me dirijo a la presidenta, al premier, ¿no? Para sacar adelante estos estudios ha habido mucho manejo, ¿no? Con la sociedad civil,
relacionamiento con las partes interesadas, porque no es fácil. ¿Y por qué no es fácil sacar la viabilidad social? ¿No? ¿Por qué? Porque muchos de los predios por donde se deberían de hacer las obras de protección están habitadas o están con cadenas productivas agrícolas y entonces no es fácil hacerlo. Por eso es que yo coincidía contigo cuando tú decías, oye, la prevención no la hace, pues, no la vamos a hacer solo las autoridades, sino también la tienen que hacer las personas de a pie. O sea, aquí no hay manera de proteger a quien pone, digamos, o hace su casa en la en la franja Claro, marginal de un río. pero doctora, lo que se puede hacer, digamos, en manejos integrales de cuenca son expropiaciones Así es. pagadas con justiprecio. Sí, sí. Si se calcula el justiprecio, por ejemplo, yo tengo un campo agrícola, ese campo agrícola, bueno, lo siento mucho, señor, porque además el agricultor te puede decir con toda razón, sí, pues cada 10 años se me inunda, pero los otros 9 yo lo siembro y lo necesito. Exactamente. Entonces yo Eso es lo que digo. no tengo problema, pero tú me pagas mi chacra. Claro. Entonces, si se calcula el costo de las expropiaciones que hay que hacer, se puede hacer. Ahora, entiendo que en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, usted planteó una modificación radical en la forma de trabajo. Es decir, al principio se dijo, en el 2017, nosotros vamos a hacer una financiadora de segundo piso y son los alcaldes y gobernadores los que presentan los proyectos. Pero cuando llegó usted y se encontró que el avance era muy lento, dijo, no señor, recentralizamos todos los proyectos y nosotros sacamos en licitación los proyectos. Y ese fue un cambio radical que le permitió avanzar en 2019, 2020, 2021. Y por eso se completó al 82% del programa. Pero, el tema es y ayer me lo decía, han puesto la carreta delante de los caballos. Si yo reconstruyo una escuela que se va a volver a inundar, ¿para qué la reconstruyo? Por el amor de Dios, primero tengo que solucionar el problema integral. Y lo que entiendo es que, por ejemplo, en el caso de Piura, el primer estudio que se hace mal, no se acepta, se rechaza, y luego, cuando se hace el contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido, ya con la participación del Reino Unido, ellos contratan a expertos que son los que acaban de entregar el plan. Entiendo que lo entregaron el año pasado. En octubre. Entonces, en octubre. Entonces ha habido una demora en esa cuenca. Son 19 cuencas. ¿Ya todas tienen plan o todavía no? A ver, yo creo que sí. En cuanto a las cuencas, teníamos un encargo de 17 cuencas y 15 ya están vamos a decir, con contrato suscrito y están en plena ejecución, en elaboración. Son contratos de diseño y construcción y ya están, vamos a decir, en plena ejecución. 15 de las 17. Pero doctora, la gente no entiende eso. Sí. Es diseño del programa, pero no es que van a construir nada todavía. O sea, es el expediente técnico. Es el expediente técnico más la ejecución de la obra. O sea, un contratista gana esto en combo. Esto gana en combo, entonces un contratista se encarga de hacer el expediente técnico y a la vez de la ejecución. ¿Y por qué se optó por esta figura? Porque a través de la figura del convenio de gobierno a gobierno te permite utilizar esta metodología de fast track, es decir, todavía no has culminado el expediente técnico, pero ya puedes empezar a hacer obra, que a eso se apunta con estas obras de prevención. Ya. ¿No? Y eso me dice que en 15 cuencas ya se entregaron los contratos. O sea, ya están ejecutados, exactamente. 15 de las 17. Pero estas lluvias los han agarrado en plena ejecución. Sí, algunos, por ejemplo, como el río Cañete, los ha agarrado en plena ejecución y ellos también, eso se llama gestión de riesgos. Ellos ya saben que esto va a suceder y se preparan, digamos, para esa avenida en la forma constructiva, pero creo que hay algo importante que tú has señalado, ¿no? Se habla fácil y mi única intención de salir a comentar estos temas es que no se vuelva a repetir la misma historia y no empecemos nuevamente de cero. ¿No? Se habla muy fácil, ¿no? De decir, oye, pero es que se han hecho estudios y no se han hecho nada más. Y no es tan así. Mira, cuando nace el plan, como no se sabía ni qué hacer, mis antecesores, hasta casi, digamos, el 2020, que yo inicio, porque yo entro a fines del 2019,
lo que habían construido es un concepto de solución integral, haciendo ellos también sus propios estudios y entonces dijeron, oye, ya hay un concepto de solución integral. Yo no tiro digamos, a foja cero y empiezo, yo tomo ese concepto y digo, vamos a seguir con esto. Empezamos a averiguar dónde estaban los estudios y quiénes tenían esos estudios. Hoy veo que algunos gobiernos regionales salen a golpearse el pecho y dicen, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no ha hecho, pero son los gobiernos regionales anteriores los que nos entregaron estos estudios casi a fines del 2020. Entonces, ¿y por qué? Porque desde el 17 hasta el 2020, ¿cuánto se han demorado? Y a partir de allí, nosotros hemos hecho el proceso de contratación para hacer el expediente, el diseño, y hemos avanzado. O sea, ahora, también debo decir que en drenajes, por ejemplo, que hoy todo el mundo critica, ¿no? Por las inundaciones, no hay una experiencia sólida en el Perú. ¿Y sabes quién se ha encargado de declarar la viabilidad de todos los drenajes, de casi todos, excepto el de Piura, porque todavía ahí está un poquito más atrás, de Tumbes, de Chiclayo, de Trujillo, de Paita, Sullana, Talara? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en mi gestión, ¿no? En un Recién. año, ¿ya? En un año, 6 drenajes pluviales se ha declarado la viabilidad, se ha trabajado para sacar adelante estos drenajes ¿Y pluviales están listos? y la viabilidad ya está No, no. aprobada. Entonces, ajá, La viabilidad sí, pero doctora, lo que pasa es sí, que usted tiene que entender que el público no conoce los ok, procesos de sí, contratación. ¿Hay drenaje pluvial en Talara? No. no. Pero, y muchas Ese gracias es el problema, porque la gente sí, quiere ya ver claro. la obra terminada. Sí, sí. Y yo lo que quisiera explicar ahí a la población, ojalá me deje entender, es que para que justamente tengamos una obra, una infraestructura resiliente, sostenible en el tiempo y que no se estén quejando por una mala construcción, es muy importante empezar por tener buenos estudios. Y estos buenos estudios en el Estado se llaman preinversión, que están ahí las viabilidades, ¿no? Y la inversión, donde está el expediente técnico. Estas fases tienen que darse correctamente para que no, luego cuando la obra se empiece a ejecutar, no tenga las deficiencias que muchas de las obras en el Perú las tienen. Eso es importantísimo. Y esta fase de estudio es donde muchos proyectos en el Perú se paralizan, pero nosotros ya hemos sacado, digamos, esta primera fase de preinversión, hemos pasado a la fase de inversión, se están elaborando los expedientes técnicos y en Sullana y Talara, por ejemplo, ya seguramente este año van a empezar obra en estos Van a drenajes. tener que demorarlo un poco, porque si se viene el niño con todo, no hay Sí, forma de construirlo. así es. Y lo que yo sí decía, que es importante también en el qué hacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema del drenaje, pueden ver los puntos críticos. O sea, yo no puedo hacer todo el drenaje, pero, por ejemplo, ya con el foco de que va a haber un fenómeno del niño, las empresas constructoras con el monitoreo y la dirección de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios pueden decir, aquí hay puntos ciegos, puntos críticos, y vamos a trabajar esos puntos porque lo tenemos que hacer en 5 meses. 5 meses tenemos para ejecutar ese punto Pero crítico. primero tienen que dar la buena pro y no la han dado. O sea, tienen No, sí, viabilidad, pero ya hay no, buena pro. ya está, ya hay buena pro, ya Si hay hay buena buena pro, pro, claro, sí sí, se ya hay puede hacer buena eso. pro. Entonces, Ahora, sí, esa ya está. pero doctora, Ujú. el Perú como país sí tiene experiencia en drenaje. O sea, todos los sandos peruanos, las ciudades peruanas, Cusco, Arequipa, los cascos antiguos tienen drenajes que tienen 400 años. O sea, Sí, antes de sí. que llegaron los Cusco, españoles. mira, Cusco para nosotros ha sido un referente, es verdad, pero yo lo decía porque nosotros decíamos, oye, ¿cuándo han hecho estos últimos drenajes? Y la verdad que Cusco había sido una de las últimas. Arequipa no lo tenía yo mapeado, pero en El realidad casco, nuestro o sea, el referente casco era, histórico, ¿ah? sí, En el sí, casco histórico de Arequipa no sí. pasa nada. Y entonces lo Corre que el yo, agua. exactamente, entonces en ciudades, y yo de alguna manera, y seguramente por nuestros ancestros, ¿no? Cusco es una ciudad más ordenada. Nosotros nos vamos al norte y digamos, la gobernanza territorial ha sido terrible. ¿No? Y Claro, sí. en aquella zona vulnerable, allí se ha construido. Entonces, eso complejiza más el hacer estos megaproyectos, por eso son megaproyectos de drenajes pluviales, ¿no? Entonces, yo creo que si uno tiene que hablar de qué se puede hacer de cara al fenómeno del niño De acá que 5 pueda meses, claro. venirse a 5 meses, es
en los drenajes pluviales, en los que ya se tienen contratos, trabajar en los puntos críticos, en los que todavía no se tiene contrato, porque hay algunos que no tienen todavía, trabajar con las autoridades locales para que puedan trabajar esos puntos críticos. Y en el caso de las cuencas, que tienen todos los contratos suscritos, es decir, todos tienen ya buena pro, ¿no? En ese caso, lo que deberían de trabajar, acelerar, son las defensas ribereñas. Las defensas ribereñas que ya están diseñadas, o sea, ya hay un diseño aceptado. Ahora falta una buena gestión y yo le deseo toda la suerte a la nueva directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para que pueda impulsar la ejecución de estas defensas y pueda haber obra que se pueda entregar. Porque yo sí debo decir que a mi salida, independientemente de que los cambios son sanos y que cada autoridad puede poner a su gente confianza, la plana técnica no debió de cambiarse tan abruptamente y eso ha hecho que ese año, ¿no? Digamos, del gobierno del presidente Castillo se pierda en ejecución. O sea, ahorita podríamos tener otra situación, estar un poquito más protegido, no al 100% definitivamente, pero con obras más avanzadas, ¿no? Entonces, Ahora, eso es algo doctora, que también doctora, hay que mirar. Estos megaproyectos de control integral de cuencas, lo que yo entiendo es que trabajan en reservorios, o sea, en captar arriba el agua. Eso cuesta muchísimo dinero, o sea, hacer una captación de agua en reservorios Así es. muy grandes para que no pierdas nada del agua. Eso, y obviamente ya lo que te baje en la quebrada es muchísimo menor, es muy, muy complejo. Tomemos el caso de Lima. Lima tiene entre 3 ríos 52 quebradas. Eso implica hacer reservorios en 52 quebradas en las partes altas. Es sumamente complejo y carísimo, pero sí te resuelve todo el problema. De verdad, es la solución final. Sí, es la solución definitiva, por eso que la solución integral tiene 3 componentes, o sea, un componente es la defensa ribereña en la parte de la urbe, vamos a decir, los reservorios en la parte media alta y una cosa muy importante, la infraestructura verde, la reforestación en la parte alta. La reforestación es lo que evita que vengan las piedras, que venga el barro, porque va a haber contención en la parte alta, ¿no? Entonces, muy bien has dicho tú que hasta que tengamos todo este ciclo, todas estas obras, no vamos a estar al 100% protegidas. Ni una defensa ribereña nos protege porque es insuficiente. La naturaleza siempre te sorprende y por eso me parece sumamente importante nuevamente tu introducción de que todos formamos parte de esta prevención, todos, desde la forma constructiva que tenemos. Y ahí quiero comentar también que yo siento que con cierta indiferencia se ha hablado de los colegios, de los hospitales que se han construido, se han hecho con una infraestructura, con un enfoque resiliente contra inundaciones, con buenas prácticas. Esos hospitales que están en Piura, ahora, que por ejemplo, ya hay 3 que no los reciben. El hospital de Chulucana ya está culminado, el Centro de Salud Castilla ya está culminado, el Centro de Salud, el FAI que está culminado. No lo reciben por temas administrativos, porque parece que la región no tiene personal suficiente para hacerlo, pero ahora en las lluvias, ¿sabes qué? Han mirado a esos centros de salud, vamos allá, por una razón, no se inundaron. No se inundaron como sí se han inundado los otros centros de salud que tienen. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha hecho con ese enfoque. Cada uno de los colegios tienen sus drenajes, ¿no? Y hay que también recapacitar y pensar en la gente que ha sufrido en el fenómeno del niño del año 2017 y yo no podía decirle, ¿sabes qué? Tus hijos van a seguir estudiando en la calle, no voy a hacer colegios hasta que yo haga las obras de prevención que tienen un ciclo de duración entre 7 y 10 años. Sí, claro. Si no se hacían estos, hoy va a pasar esta lluvia y los colegios van a reactivarse. Ya hay en Piura solamente más de 300 colegios que hemos hecho. 300 colegios que están al servicio de la población, solo en Piura, 800 que se han terminado a nivel de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del niño. Entonces, no es un tema menor. Hemos hecho más de creo que más de 1.300 intervenciones de saneamiento en zonas rurales, donde no hay agua potable. Entonces, ¿cómo decirle a esas personas y decirle, oye, no, ¿sabes qué? Yo voy a pensar, y ahí hay un divorcio también, ¿no? El río Piura, ¿a quién afecta?
Y eso siempre me decía, digamos, los representantes de la zona rural de todo el norte. Y me decían, todos están concentrados en el río Piura, en el río La Leche, en el río... ¿Y qué pasa conmigo, que soy de la zona rural, que necesito un camino? Pues hemos entregado 400 caminos. Que necesito un puente para llevar lo que yo siembro. Hemos hecho 120 puentes, Rosa María. Entonces, eso le ha cambiado la vida a las personas y por eso es que las autoridades locales y regionales me dieron muchos reconocimientos en el trabajo que hemos realizado. Y eso no lo digo por un tema, ni siquiera por un tema personal, lo digo como un proceso de aprendizaje y de no divorciarnos de la realidad, de no agarrar como piñata a una persona o a una institución. Hay que reflexionar y hay que tener esas lecciones aprendidas. Sí, es que toda esta información del avance del 82% que anuncia la doctora es tema público, está colgado en algún sitio, porque hay gente que la quiere el revisar. informe está, señores, estoy leyendo el informe de la Contraloría. O sea, no ni siquiera de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, sino del órgano que fiscaliza la autoridad. Tratamiento integral de las cuencas, porque eso cuesta otra cantidad de dinero similar. Eso nos lo dijo el señor Nelson Chac. Y yo no entiendo por qué esto no se socializa en los medios de comunicación y sigue saliendo en titular, la autoridad no ha hecho nada, cuando esa no es la realidad. Pero, para que no se pierda todo esto, y lo estábamos comentando también, hay gente que dice, ¿por qué no se han hecho las defensas ribereñas y primero se han hecho los colegios? Porque en el 2017 y 2018 los chicos no tenían colegio, pues. O sea, Exactamente. pónganse a pensar, en el 2020 necesitaban los hospitales. Tienes que hacerlo. O sea, aun cuando es mucho, lo haces como ha dicho la doctora, con sus desagües, con todos sus drenajes para que resistan otro fenómeno del Nilo y otros más. Pero si no, ahí sí, si esperas hacer el manejo integral de la cuenca, los niños van al colegio dentro de 20 años. Y eso no lo puedes hacer. Y es una decisión de política pública, dolorosa, pero tienes que hacerla, porque si no, no van al colegio y los pacientes no se atienden. Y el camino no hay, y tiene que haber camino. Ahora, el gobierno dice que ahora todo esto está muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho. O sea, en el sector público, usted es funcionario de carrera, hay dos cosas que son de cajón. Primero, le echan la culpa al anterior. Y segundo, a ti no te corresponde. Esas son las dos. Ahí le da un desastre, pero a mí no me corresponde. Bueno, muy bien. Usted decidió que no había heredado ningún desastre y que sí le correspondía, pero ahora quiere crear una autoridad nacional de infraestructura, desvistiendo a varios santitos, ¿no? Para hacer otro, pero en PCM. ¿Qué piensa de esto? Bueno, la idea siempre de generar un centro, digamos, siempre hemos conversado con el Ministerio de Economía de crear un centro de megaproyectos, pero que va más allá del tema de prevención. Estaba pensado en generar capacidades, porque lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, el MTC, que quiere manejar algunos proyectos, tiene su propio equipo para manejar, por ejemplo, su propio G2G, el Ministerio de Salud lo mismo, la reconstrucción lo mismo, y etcétera, ¿no? Entonces, esa diversidad no le hace mucho bien, no solamente... Y duplicidad, ¿no? Y duplicidad. Entonces, centralizar eso ayuda mucho, pero yo sí, con las lecciones aprendidas, Rosa María, diría que el primero Tarola tiene que ver con cuidado de que nuevamente forme parte de la estructura de PCM, porque cuando se ve o cuando se ve ya o se tiene esa mirada política y se aparta de esa mirada técnica que necesariamente tiene que tener esta institución, corre el riesgo nuevamente de ser vapuleada como lo ha sido la reconstrucción. O sea, el cambio mío, digamos, se debió a decisiones meramente políticas, ¿no? Y no tanto técnicas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay ese cambio que puede darse, pero tiene que ser para un perfil, como tú lo has dicho, semejante, técnicamente solvente? Asegurarse de esa condición, y por esa razón es que yo creería que debería de buscarse digamos, esa adscripción de esta entidad, si es que se crease más como un Ministerio de Economía, para repetir un poco como lo que sucede con Proinversión, con FONAFE, con la SUNAT, que son instituciones más sólidas. Pero más allá de eso, si creemos que esa creación de esta estructura gubernamental nos va a salvar de que estas obras se hagan realidad,
Eso no es así. O sea, los que van a hacer realidad que estas obras realmente son los funcionarios públicos, a los que nos chancan tanto por tomar decisiones, yo creo que pensando en el Perú, y entonces amedrentan todo esto, generan este halo de miedo, ¿no? Y luego lo que va a pasar es que por esos temores no se avanzan, ¿no? Y no vamos a tener las obras para entregarlas. O sea, ahorita lo que se necesita es un equipo SWAT de reforzar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para que no se pierda el tiempo, porque de repente no hay, este año por lo menos, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios debería de concentrarse en impulsar esas obras que ya tienen contrato, ¿no? Que recibe Claro, el apoyo de todas las entidades. y más Uno, tiene la plata porque le quedan 4.000 millones de soles para hacerlas, o sea que las puede hacer. sí. Y lo Les queda segundo, la plata. claro, y lo segundo es que las demás autoridades, por favor, no sigan con la ilusión de que toda la responsabilidad es de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Los gobiernos regionales, gobiernos locales, los ministerios tienen que pensar en mantenimiento, en prevención de toda su infraestructura para enfrentar mejor estos embates de la naturaleza. No podemos seguir pensando en que todo es responsabilidad de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios porque nos hace daño, no hacemos, Claro, no o sea, es como usted reaccionamos decía, usted adecuadamente. termina el hospital, termina el policlínico, lo tiene que entregar a la autoridad, sea el Ministerio de Así Salud, es. sea el gobierno Sí. regional, no se lo reciben. Ujú. Entonces, no, pues señores, si ya lo terminé, yo no voy a poner los médicos, yo no voy a hacer los tratamientos, o sea, yo entrego la infraestructura en las condiciones en las que hemos pactado, y Así ustedes es. reciben y ejecutan. Y si no te reciben los inmuebles, ¿qué cosa puede hacer la autoridad regional? O sea, al otro lado tiene que haber, al otro lado de la mesa tiene que haber un receptor que entienda que eso es un beneficio para su comunidad. Pero si no te lo reciben, ¿no? Igual, las vías uno las hace y hay vías regionales, hay vías distritales, hay vías nacionales. Si no te reciben la vía, claro, la gente va a transitar, pero ¿quién le va a dar mantenimiento? Así es. Es muy importante la recepción de los proyectos, muy importante. Y claro, ahí vienen los líos, no la vamos a recibir porque nos parece que le falta X, Y y Z. Mm. Pero tú tienes un expediente técnico que te respalde y yo terminé, acá está el No, expediente claro. técnico. Los expedientes y los diseños que nosotros hemos entregado, olvídate, en este momento el hospital de Pozope Alto en Lambayeque ya ha sido entregado y el gobernador entrante lo primero que ha hecho es poner como una, vamos a decir, como una clínica satélite del gobierno regional porque tiene de todo y me dice, yo que soy médico, estoy maravillado con todas las instalaciones que he recibido a propósito de este convenio de gobierno a gobierno y voy a utilizarle hasta el último salón y es lo que tienen que hacer los demás, sacarle el jugo a esta infraestructura, a esta inversión que ha hecho el Poder Ejecutivo y a pensar ya de manera integral también todos nosotros, ¿no? A pensar en que la prevención es responsabilidad de todas las autoridades y de todos los ciudadanos y empezar a generar ese tipo de soluciones. Yo creo que esta Autoridad Nacional de Infraestructura no es una respuesta a esta emergencia ni va a ser una respuesta digamos, al fenómeno del niño. Usted, Por el usted contrario, pensaría que estaría, si la crean, por último, como una autoridad permanente, digamos. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios tenía una misión, ¿no es cierto? Responder a la reconstrucción del 2017. Habiendo ya encima otro fenómeno del niño, esta autoridad debería tener una vocación permanente y la podrían poner a dónde está adscrita hoy la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. sí, ahorita está adscrita a PCM. ¿Y por qué no la adscriben al MEF? Porque de ahí sale la plata. Sí. Sí, bueno, eso ya son temas seguramente más Claro, pero estructurales, parte ahorita de... está, a ver, ahorita está en PCM. Esta Autoridad Nacional de Infraestructura también la quieren poner en PCM. Sí. ¿Por qué le parece un error? Y yo como le decía, porque creo que en PCM siempre hay una mirada más política, ¿no? Yo siento que las instituciones técnicas se protegen más desde la mirada del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es mi Bueno, parecer todo lo desde que mi ha pasado experiencia con todo lo que ha pasado y hay que estar preparados para eso. También hay que tener políticas, es digamos, curioso gubernamentales porque resilientes, ¿no? hace Resistentes más a de los embates, 25 años que no ¿no? pongo un pie en el Estado, pero sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo Todo el mismo. mundo quiere estar bajo el paraguas del MEF. ¿Por qué? Porque el MEF tiene una mirada técnica, no tiene una mirada política. Entonces, Así. tú le presentas al MEF, esto es lo que vamos a hacer, no sé, en gasto que tiene que ver con X, Y o Z, y al MEF no le interesa quién es el alcalde, ni quién es el gobernador,
ni si es amigo o enemigo del régimen, o si nos apoya o no nos Así apoya. es, Eso le interesa tiene a esa un pepino. independencia. Claro, entonces lo que le interesa saber es si el gasto es legal, ¿no es cierto? Si va a obtener el beneficio que se está buscando, si tenemos los fondos, o sea, tiene una perspectiva técnica, no política sobre, y claro, el PCM es diferente, porque puede ser un alcalde amigo, alcalde enemigo, gobernador amigo, ¿no? Entonces vamos dando aquí. Es una perspectiva. Yo con usted creo lo mismo, mejor es estar, siempre mejor es estar en el MEF, pero es en la administración pública peruana. Usted es una funcionaria pública de carrera, pero que ahora no está en la carrera pública por No, ahora. por ahora no tengo ningún interés tampoco, pero siempre tratando de contribuir, ¿no? A nuestro país como lo haces tú y como lo hacen muchos peruanos y peruanas en estas épocas Tenemos difíciles. preguntas del, tenemos Sí, preguntas del público, a ver, así que vamos a absolver algunas. A ver, El a ver, micrófono. si no nos La, abandones. la experiencia de Ecuador, me hacen referencia acá. ¿Qué es lo que hicieron en Ecuador en el año 2017 que nosotros podríamos hacer aquí en el Perú? en Ecuador. Yo no he visto un poco la experiencia, lo que sí sé es que Ecuador trabajó con empresas chinas para hacer justamente lo que decía Rosa María, hacer reservorios, ¿no? Que algunos de ellos luego tuvieron problemas estructurales porque lo hicieron tan rápido que en el año, digamos, estuvieron un par de años protegidos y al siguiente año tuvo un embalse que también fue un problema, una lluvia de críticas en Ecuador, pero siempre es bueno tener lecciones aprendidas de los países hermanos también, como no, y ver qué se ha hecho bien, ¿no? Lo que yo creo, por ejemplo, que nosotros seguramente inspirándonos en lo que hizo Ecuador, por ejemplo, se creó un plan de reconstrucción, porque eso ya te ordena, o sea, yo no hubiese podido avanzar lo que he avanzado si es que yo no hubiese tenido una planificación que nacía de atrás, un marco legal que yo ya encontré, ¿no? Yo en realidad retomé todo lo que habían hecho mis antecesores, todo lo que me parecía que estaba bien, lo he retomado y inmediatamente he continuado. Y eso es lo que te permite dar resultados y ojalá que con ese mismo enfoque también ahora la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, lo que haya encontrado que esté bien, que lo retome y lo que haya que corregir, que lo corrija, No, y ¿no? lo que está en ejecución, que ejecute, que ejecute, Que que ejecute. O ejecute, sea, sí. todo lo que se pueda. Si ya está si ya está en ejecución, por ejemplo, el control integral de la cuenca del río Cañete, y eso implica que en 2 o 3 años no vas a tener el, el problema que hemos tenido en Quilmaná, en Roldán, ahora, Ujú. donde el Huayco se ha llevado toda la granja de pollos, Sí, digamos, eso es muy importante en beneficio del PBI futuro. O sea, el mar no lo puedes cambiar, pero la parte agrícola la puedes cambiar completamente con un manejo integrado responsable. de la y responsable, ¿no? Y del otro lado, claro, tiene que haber una partida muy grande para expropiaciones, porque es la Sí. única forma de Es decirle la a la manera, gente, sí. es la forma, o sea, eso de que te voy a dar Pero lo que hay 500 que soles reconocer mensuales, también, Rosa María, discúlpame, es que las expropiaciones no son tan fáciles de lograr. O sea, no, son dificilísimos, o sea, no solamente es ponerse de acuerdo en el costo, sino que a mí me ha tocado, por ejemplo, en Tumbes, tener que hacer un reservorio que al final no se hizo justamente porque la población no quería salir de ahí, le pagases lo que le pagás, quería seguir viviendo en esa zona. Entonces, por eso que es importante tener este control de riesgos, esta política preventiva dentro de los municipios, regiones y, cómo no, también desde el gobierno nacional, porque cuando ya se genera ese como derecho, ¿no? De propiedad, ahora, yo creo, doctora, que a veces le digo, por lo menos lo que yo he visto a veces, que se compra sin expropiación, dependiendo de la cantidad de dinero que se ponga sobre la mesa. ujú, O sea, cómo se sí, expropió Línea Amarilla sin ley sí, de expropiación, ¿eh? Se sí. expropió casa por casa, pero poniendo una montañita de dinero sobre la mesa, y la gente dijo, bueno, si es por esa plata, ya, bueno, si, déjame sacar mis cosas, ¿no? Nos vamos. Pero si no hay una buena oferta, no vas a Sí. lograrlo. Ahora, Bueno, eso también es verdad. esas personas que no quisieron salir hoy saben que están inundadas, están Mm. completamente inundadas, y lo saben, y saben que se les dio una opción diferente. Entonces no puede haber una queja.
Porque así, a mí me dijeron, me van a pagar, me voy a ir a otro sitio y acá van a hacer un reservorio, porque no hay otra cosa que se pueda hacer acá porque esta zona es inundable. Entonces, y me estoy en ese momento inundado hasta acá, y me dieron esa opción. Bien difícil que me pueda quejar, ¿no? Bien difícil Bueno, que eso me es pueda verdad. quejar. Muy bien, Abel, defensas ribereñas, ¿qué más nos están preguntando? Según su criterio, doctora, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, ¿a qué debe estar adscrita? ¿A la PCM, al Ministerio de Ya nos dijo Economía? Abel, al MEF, Sí, al al MEF. MEF, ya, porque acá ponen al Ministerio de Vivienda, pero no, ¿verdad? Es que Al MEF. también es que el problema es este, a ver chicos, no es solo agua y desagüe, porque también es agua y desagüe en algunos lugares, ¿verdad? No solamente es eso, sino también es Colegios, escuelas, hospitales. hospitales, caminos y el manejo integrado de una cuenca. Yo le decía ayer al señor Nelson Chac, antiguamente, durante la dictadura militar, teníamos a INADE, el Instituto Nacional de Desarrollo, que manejaba los megaproyectos de irrigación en el Perú. Pero eran megaproyectos porque era irrigación, hidroeléctrica, reservorios, carretera, Así es. desarrollo agrícola, eran pueblo, o sea, esa institución ya no existe en el Estado peruano, porque los proyectos, los grandes proyectos de irrigación, la mayoría se han repartido en los gobiernos regionales. Pero esa también es la razón por la cual no avanza. ¿Usted qué opina de una recentralización? Yo creo que definitivamente, incluso yo creo que las propias regiones podrían estar de acuerdo en que los megaproyectos se hagan desde el gobierno nacional, porque esa fue la mirada que hicimos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y no tuvimos resistencia. Ellos todos dijeron, ya te cedo, tú hazlo, porque yo aquí no puedo, ¿no? Claro, Entonces, eso se da y yo creo que puede tenerse esa mirada de estandarización, esa mirada de concentrar capacidades en una institución, fortalecerla para poder dar resultados. Y como tú decías, claro, o podría estar o en PCM o en el MEF, pero no podría estar en otro sector porque tiene una mirada multisectorial. Entonces ahí sí habría un problema, ¿no? claro. Y además hay que decir que normalmente un megaproyecto de manejo integrado de una cuenca no tiene solamente el territorio de una provincia, es multiprovincial. Incluso puede tener dos regiones, ¿no es Ujú, cierto?, así es, incorporados, porque el río nace en los Andes y baja así hasta la es. costa. Entonces, cuando tienes más de dos regiones o dos regiones y muchas provincias involucradas, piensen solo en Lima, ¿no? Ayer el alcalde de Lima decía, a mí no me toca Jicamarca porque eso es Guarochirí. Sí, pero el Huayco cae en Guaycoloro y el Coloro cae en Rímac y el Rímac sí te toca a ti. Ujú, Entonces, tiene que haber una integración porque, a ver, la naturaleza y la geografía no conoce límites políticos. El Huayco dice, acá paro porque ya terminó Guarochirí. No, va a seguir. Entonces, esa mirada integradora de provincias necesita un aparato central. No hay otra claro forma de que sí, hacerlo. sí. Y No ahí hay otra también forma. comentar, Rosa María, que la quebrada Guaycoloro también tiene ya un contrato suscrito de expediente técnico más construcción. O sea, ya hay buena pro, ya pueden empezar, digamos, construcciones ahí, acelerar esto para proteger también, aparte de la región Lima, ¿no? Y a Lima misma. Y el RIMAC está bajo Sedapal. ¿Cuál es la No, complicación con el sí, RIMAC? sí. El RIMAC, mira, cuando nosotros llegamos, lo tenía el Ministerio de Agricultura para hacer el tratamiento de toda la cuenca, pero resolvieron el contrato, ¿no? Y resolvieron el contrato y nosotros le dijimos, ya está bien, dámelo y nosotros lo hacemos. Nosotros lo hicimos. Cuando justo yo a mi salida, en mayo prácticamente, salgo yo y se declara la viabilidad con el equipo que nosotros trabajamos, se declaró la viabilidad del río RIMAC. El siguiente paso era licitar justamente con esto el diseño y construcción, y la verdad no sé si ya han firmado contrato, creo que todavía no, porque ahí ¿Cuánto viene el año del costaría, silencio, ¿no? cuánto costaría el manejo integral de toda la cuenca del RIMAC, con todas sus quebradas? Mira, yo no recuerdo en este momento, pero sí Es un podemos aproximado. hacernos mira, si la cuenca del río Piura va a costar más o menos alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿ya? El río Rímac va a costar por lo menos
el 50% de eso. Ese es el costo, esos son los megaproyectos. Acá nosotros decimos, ya, ¿y cuándo se va a hacer y cuándo se va a terminar? O sea, son proyectos sumamente complejos, ¿Cuatro incluso para mil la experiencia. millones de dólares cuesta arreglar la cuenca del río Piura? Así es, Con razón así no es. se ha hecho hasta Son, ahora. son Y 11 reservorios que hay que hacer en la parte alta, claro. Y el de Lima, 2.000 millones de dólares. más o menos. Eso Es brutal, eso es. claro. Es brutal, ni tenemos la plata. Por eso es que Entonces, yo pido un a ver, poco de calma. pero entonces los 25.000 millones de soles que se están diciendo para hacer las 17 cuencas, no es verdad. Claro, yo creo que está considerando aquí es, porque el plan maestro es algo primigenio, ¿no? Y ahí yo me baso para decir que son 4.000 millones de dólares aproximadamente, podría ser menos, ¿no? Y en cambio en las otras cuencas ya hay perfiles, lo que decíamos, la preinversión. Ese tiene como que un poco más de detalle y eso es más exacto. Entonces, vamos a decir que la variación podría venir por el río Piura y por el río Rima, que todavía no están allí, ¿no? Más por el río Piura, que todavía no tiene un perfil, porque ya tiene perfil el río Rímac, ¿no? Entonces, la variación va a venir básicamente por eso, porque en lo demás sí hay, digamos, O costos sea, más cercanos. el más caro sería hoy el río El Piura. río Piura, río Piura. El río Piura y el más complejo, ¿no? Más complejo, por todo el desarrollo, digamos, que ha habido alrededor del río, ¿ya? Y sobre todo porque tratarlo en la parte alta, hacer la salida al mar, no cuesta, pues, no cuesta, digamos, Claro, sí, es un una centavo. millonaria. No, no, no. Claro, Son obras, pero lo tenemos que hacer. Eso definitivamente lo claro. tenemos que hacer. Y ya se empezó. Hay que empezar a trabajar, por ejemplo, en el río Piura, por la salida al mar. Por favor, llamen a los expertos piuranos. Hay excelentes ingenieros allá que me ayudaron a mí desde la sociedad civil, que me ayudaron desde RCC también. Que Y a presentaron través muchas, de, ojo, que presentaron muchas observaciones y quejas, hicieron muchas denuncias. sí, 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 y y eso participaron muy también hay que activamente. tomarlo, porque hay una ruta, mira, hubo un consenso, hubieron diseños que se hizo hasta en mi época, por lo menos lo que se trabajó hasta mi época, tenía el consenso de la región Piura, nadie observaba Pero lo que se iba a entregar. su época fue hace 10 meses, no fue antes de Sí, Cristo, sí, hombre. sí. Ahorita. Sí, el problema es Debería que entrega el plan maestro el siguiente, y yo ya no sé qué entregó. Claro, Entonces, ok. yo no sé si siguió luchando, ¿no? Porque había que gestionar mucho y entregó lo que se había prometido. Si se entregó lo que se había prometido, entonces estamos bien y tenemos que ir al siguiente paso. Y si no, por favor, activemos para hacer lo que falta y igualmente hagamos la salida al mar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Moreno. Ha sido muy interesante conversar con usted. Yo creo que a la gente le va quedando un poquito más claro qué es lo que ha pasado, por qué se han hecho las cosas de la forma en la que se han hecho. Y todo tiene una lógica cuando se explica, ¿no? Un Así es. titular no puede matar la lógica, hay que Sí, explicarlo. sí. Muy bien, Muchas muchísimas gracias, Rosa por haber María. A mí estado con también nosotros. Y esperemos que también en el gobierno nos hayan escuchado. Sé que nos escuchan, ¿no? O sea, el viernes pasado se enteraron de que venían las lluvias por este programa, pero espero que nos escuchen hoy día también. Gracias, Abel, gracias, doctora. Nos vemos nuevamente el día lunes, con toda la audiencia que nos así es. sigue. Muchas a gracias, diario. Rosa María. Gracias por esta oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos y Rosa María, nos reencontramos el día lunes a las 8 de la mañana. Que tengas un bonito fin de semana, Rosa María, y todos nuestra audiencia. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.